ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Hablaremos con la doctora Natalia López Moratella, quien es bióloga molecular, sobre el vínculo de apego afectivo que ocurre entre madre e hijo durante el embarazo. Usted pensaba que no pasaba nada hasta después, hasta cuando nacieran, hasta cuando ya se hablaran y eso. Bueno, pues la doctora aquí nos va a decir unas de las cosas. Y es que todo pues para saber, para tener conocimientos generales, pero también se sabe de alguien que está por tener hijos, que se quede con nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar también de algunas otras cosas. Ya sabe, todas nuestras plataformas en ADN somos multiplataforma, tenemos televisión, radio y página web, además de todas las redes sociales, Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends, por todas ellas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en todas las plataformas. Y esta mañana me acompaña Claudia Franquis. Claudia. Hola, Ney. Pues gracias a los avances tecnológicos y científicos podemos conocer más sobre la vida de los bebés durante la gestación y les tengo algunos datos. Los bebés lloran en el útero y esto ocurre a partir de la semana 26 de embarazo. Además, eres bien aventada porque te puede desmentir la doctora, sí, ¿eh? Por eso, ahorita vamos a ver cuáles datos son reales. O no. También pueden detectar los sabores y olores que le transmite la madre a través del líquido amniótico. Se ha descubierto que prefieren los sabores dulces a los amargos y que cuando huelen algo hacen muecas y se mueven mucho. Estudios han revelado también que el bebé posee memoria a partir de las 30 semanas de gestación. Comienzan a dormir desde la semana 4, a la semana 18 ya pueden bostezar y para las 30 semanas puede ser que ya hayan soñado. ¡Wow! ¡Qué cosas! Muchas gracias. Gracias, Ney. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y me da mucho gusto saludar a la doctora Natalia López Moratella. Ella es bióloga molecular, decían desempacada de España, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal la hemos tratado? Fenomenal. ¿Sí? ¿La comida? Estupendo. ¿El picante? Menos. Pero bueno, está por acá en México y la verdad es que es un tema espectacular que nos dice, porque podríamos pensar que pues que no pasa nada, que son unas células ahí que están, que no hay vida, sí, no hay nada, que prácticamente hasta que nacen, ¿verdad? Y aquí pues dígame, ¿qué es esto del vínculo apego madre e hijo? Sí, hay un vínculo, significa amor, significa afecto, ¿no? Y el vínculo de apego madre-hijo es un vínculo que no tiene distancias. Cuando se establece un vínculo fuerte, pues esas personas no tienen distancia entre sí, ¿no? Se caracteriza por eso. El cerebro mide las distancias, mide los afectos como distancias entre las personas, ¿no? Entonces, cuando el afecto es cero, es que es puro, denso es amor. Y ha podido establecer que lo que ocurre es que hay el cerebro hace un mapa que es una esfera, y en esa esfera va colocando a las personas pues según la afiliación, según la amistad, según la jerarquía también, ¿no? Y resulta que va colocando a las distintas personas. Pues bien, cuando el núcleo de esa esfera es un amor familiar, que parte de los amores familiares que parten de ese vínculo con la madre, del hijo con la madre, pues entonces en ambos, en esa esfera es muy denso, entonces todo se acorta, es decir, se hace el corazón más grande, es el vínculo,
se suele llamar la quinta esencia de la humanidad, ese vínculo que se establece. Y se lo regala la gestación, o sea, durante el que se está gestando la criatura, hay una serie de señales entre ellos y una serie de intercambios, hay una simbiosis, y prepara al hijo para un primer encuentro con la madre. Y por otra parte, la madre también recibe ahí resulta que cuando está establecido el vínculo, los amores, los olores del niño, de la caquita misma, ¿no? De esto le son agradables, le da recompensa cuando hay vínculo. Que esto se establece pues con el padre, por ejemplo, cuando le acaricia, le piel a piel, lo coge en el pecho, lo lava, etcétera, se lo tiene que ganar. Igual pasa con los padres adoptivos, o sea, es decir, que no se ha gestado, pero se lo gana justamente con el contacto con el niño, es decir, la madre, el padre adoptivo, cuando lo coge, cuando lo acaricia, lo cuida, etcétera, etcétera, se empieza a establecer ese vínculo que puede tener la misma fuerza que los padres naturales, ¿no? Ahí. Y la madre, por ejemplo, los olores del niño le resultan gratificantes. Se mueve su sistema de recompensa y resulta gratificante. Sin embargo, cuando una madre no interactúa con el hijo porque afectivamente, porque tiene algún problema, no tiene ese amor directo, como dijéramos, tiene más dificultades emocionales o afectivas, no le ocurre que su hijo le huela mejor que los demás niños, mientras que a la madre normal, que tiene el vínculo, esos olores le son muy gratos y no le son los de otros niños. O sea, así que es muy íntimo, porque durante la gestación se producen muchas cosas de simbiosis y de intercambio entre ellos. ¿Esto pasa en algún mes, cuando ya están bien formados, o es desde el embrión? ¿O sí. cómo Desde se da? el mismísimo principio. ¿Cómo? O sea, sí. Hay un lenguaje que son intercambio de moléculas, que podemos hablar ahora de él, ¿no? Es decir, una vez que termina la fecundación, ya se produce lo que llamamos cigoto, ¿no? Que es una sola célula, pero es un cuerpo. Es un cuerpo por la sencilla razón de que tiene trazados los ejes corporales ya. Cuando está en el estado de una célula, de inicio, de arrancar a vivir. Entonces, justamente el punto por donde ha entrado al óvulo el espermatozoide, da lugar a una liberación de calcio, el calcio que difunde hacia el otro lado, ¿no? Entonces se forma, esa célula es polarizada, tiene una zona muy rica en calcio y otra pobre en calcio. En esta rica en calcio está el dorso del embrión ya para siempre, ¿no? Después, cuando se implante, tendrá el eje cabeza-cola y derecha-izquierda. Entonces es un cuerpo con el eje ya trazado en esa dirección. Y entonces empieza un diálogo cuerpo a cuerpo desde el mismo día 1, cuando arranca a vivir. Esto es cuando ni siquiera la mamá sabe que está embarazada. Por supuesto, no ha pasado las trompas todavía, está el comienzo de las trompas. Y entonces en esa situación le manda una señal a la madre, que es una interleuquina, el epitelio de la madre, de las trompas, lo recibe y le da una serie de moléculas que le sirven para sobrevivir, para desarrollarse, para crecer. Y mientras pasa por las trompas hay un diálogo divertidísimo entre los dos, molecular, pero que son señales, o sea que esas moléculas no son sin más moléculas, sino que van a un sitio y interaccionan y producen otras, ¿no? Que da lugar a fenómenos biológicos, ¿no? Entonces hay una muy divertida, a mí me divierte mucho verla, que la madre inmediatamente en esa respuesta segrega una serie de moléculas que se ponen de pie, que son las mucinas. Entonces el dorso del embrión, que tiene un día, choca, se interactúa ahí y las mucinas le levantan, entonces va dando saltitos. Y cuando pasan una serie de días, 5 días, entre 5 y 6 días empieza a anidar, entonces se queda fijo
y ya en el comienzo del útero y empieza a desarrollarse y mantendrá siempre ese eje que cogió desde el primer día. Por eso es un cuerpo en desarrollo que ya va siguiendo esos ejes continuamente a lo largo hasta el nacimiento y hasta que ya está formado y tal. Pero la vida está desde ese primer momento, cuando termina la fecundación. Si ha terminado bien, o sea, si se ha producido la fecundación de los gametos de los padres, ahí hay un cuerpo humano. Ah, qué bien. Sí, bueno, es lo que yo coincido. Sí. ¿Por qué ocurre esto que llaman la simbiosis perfecta entre la madre y el hijo durante el embarazo? Sí, porque aparte de estas señales, hay otras, ¿no? Y llega un momento, cuando tiene 3 semanas de vida, en que se produce un intercambio de células. Es decir, la madre le va a dar células para desarrollar su sistema inmunitario, para hacerlo perfecto el sistema inmunitario. Y el embrión le regala, hay un regalo, aunque no llegan a hacer, ya se lo ha regalado porque tiene 3 semanas. Todavía casi se está dando cuenta la madre de que está embarazada, ¿no? Entonces, en ese momento, el hijo le da un regalo que son células jóvenes, de tal forma que el cuerpo de la madre tiene esas células, va por la circulación, va a la médula ósea y saldrá con la sangre esas células del hijo ya para siempre, ¿no? Y entonces esas células rejuvenecen a la madre. Por eso los embarazos embellecen y mejoran el cuerpo de la madre. Por ejemplo, se ha visto que las cicatrices, se vio la primera vez que se detectó esto que se llama microquimerismo, es decir, que tiene células la madre que son de su hijo. Wow. Pero células jóvenes que va a tener toda la vida y le van a ayudar, pues son células madre, a regenerar tejidos. Entonces, la primera vez se vio una madre tuvo un infarto y acudieron células al infarto y curaron la cicatriz. Y era un chico en ese momento y se pudo detectar muy fácil porque había células con cromosoma Y que la madre no tiene. Se sabía que eran del hijo, además por la edad de las células, etcétera, y habían corregido la cicatriz del infarto. Luego se ha visto muchas más veces. Bueno, esto ocurre con las niñas también. Lo que pasa que al principio, sobre todo, era más fácil detectar célula del hijo porque tenía un cromosoma Y que es muy fácil de ver, ¿no? Ahora con las chicas es un poco más complejo la técnica. El proceso es igual, ¿no? Entonces, habían pasado 27 años y la madre tenía células del hijo. Que se pudo ver, ¿no? Ahora se están intentando conocer, ahora acaba de salir hace unos meses otro artículo en el que se ve que si la madre está sana, rejuvenece, pero si la madre tiene una enfermedad, una autoinmunidad o tal, pueden influir estas células, normalmente a favor. El cáncer se ha visto que mejora, porque son células jóvenes que se diferencian a los tejidos, ¿no? Claro. Y entonces está siendo, bueno, es curioso, pero es un regalo que el hijo le hace a la madre, aunque no llegara a nacer, ¿no? Al cuerpo de la madre. En ese sentido hablamos de una simbiosis perfecta. Porque no son importa cuántas semanas. Empieza en la 3ª semana. En la 3ª semana es cuando empieza el cerebro, las células, las neuronas del cerebro, empieza el corazón, que ya late el día 21, se pueden detectar los latidos del corazón y luego la circulación. La circulación empieza cogiendo capilares de la madre y cogiendo células de la madre que rompen y empiezan a fabricar sus propios vasos sanguíneos, ¿no? Y empieza una comunicación de células. A partir de ahí le puede estar pasando ya células, cuando empieza esa circulación, células inmaduras. Porque tiene 3 semanas o 4 semanas, o sea, que es muy pronto. También a mí me gusta pensar en algo. Las personas que están recién enteradas de que están embarazadas, si escuchan a la doctora con esto tan bonito, este regalo donde están dando células buenas, pueden pasar mejor estos meses donde ellos creen que están, bueno, no es que crean, sino que se están sintiendo muy mal, que tienen sueño, que tienen náuseas, que tienen
vómitos, digan, bueno, pues están sacando lo que no necesitan porque están dándoles el hijo un regalo de células, que cosas que están pasando en su cuerpo. Es que el embarazo en la mujer inmediatamente cambia las hormonas y entonces ese cambio hormonal, como a veces también después en el momento del nacimiento también tienen que volver las hormonas a su sitio, ¿no? Desaparecer las hormonas del embarazo y volver a tener las propias, ¿no? Entonces hay ajustes hormonales, pero bueno, puede ser molesto. Ya lo recuperará cuando nazca el niño y lo vea. Y bueno, durante el embarazo, la mujer configura su cerebro para la maternidad. Sí, bueno, no tiene nada que ver. Podemos ver un cerebro y saber hasta cuántos hijos ha tenido. ¿Cómo? Sí, es impresionante lo que ocurre ahí. Y es que las hormonas del embarazo permiten activar una serie de pasos, ¿no? Entonces, en el cerebro. Entonces, segregan oxitocina, que es la hormona de la confianza, que empieza el cerebro, los circuitos de la confianza a funcionar. Y también luego cuando vea al hijo, por ejemplo, segregará dopamina completamente, ¿no? Y que es la hormona de la felicidad. Entonces, con esas hormonas, es decir, que le sube el sistema de recompensa, va elaborándose el cerebro, de tal forma que cuando la criatura nace, la madre tiene una capacidad. Se han hecho experiencias con niños distintos de su hijo, pero de la misma edad, vestidos casi iguales, o sea, incluso de familias conocidas. Y entonces la madre ve al hijo y lo han puesto en esta experiencia, lo han puesto sonriendo, con cara de póker y llorando. Entonces, el sistema de recompensa de la madre ante su hijo y no tanto con los demás, que también ocurre, porque cualquiera que vemos un niño te saca la sonrisa, ¿no? Pues es mucho más alta la subida del sistema de recompensa cuando el niño ríe que cuando estás neutro, que cuando llora, ¿no? Y esas mismas, en esa misma escala con los otros niños, pero mucho más baja la recompensa, como nos puede pasar a cualquiera viendo un niño, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo. Luego se ha hecho un experimento muy interesante, es como el cerebro ese cerebro es motivado, ¿no? Está motivado por la recompensa, tiene un subidón, ¿no? De hecho, yo veo a veces que las madres tienen en su mesa de trabajo y está una foto del niño, la miran y se sienten mejor. Sí, por eso ahí los tenemos. Sí, ahí los tenéis. Y luego hay otro experimento muy interesante en el que se graban unos vídeos y está en el vídeo jugando con su hijo y por tanto el niño riendo y tal. Y luego la madre se va y el niño se queda llorando. Entonces le presentan las dos situaciones, ¿no? Entonces el sistema de recompensa con esta sube, esta no. Y sin embargo, bueno, le pasa igual cuando se comparan siempre con otros niños, ¿no? Pues hay un fenómeno muy curioso que es que se enciende en el cerebro el sistema motor. O sea, es como si al ver al niño llorando fuera hacia él, ¿no? Entonces también cuando el cerebro de la madre con ese sistema de recompensa activa también otro sistema que es el del enjuiciamiento. Y entonces ese se silencia. Ese no aparece. Y entonces las madres son muy indulgentes, ven a sus niños siempre guapos, no le ven defectos a los niños, ¿no? Y bueno, sin embargo, por ejemplo, los padres o los padres adoptivos tienen el mismo sistema, o sea, es decir, que ese sistema de protección, de verlos mejor de lo que son, vamos, si es posible, en ese sentido, ¿no? Eso es el cerebro materno o paterno, ¿no? Y entonces eso es muy, muy, muy bonito también cuando oyen la risa o el llanto, hay siempre ese fenómeno. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se
enciende el sistema motor. Es que es como si su cerebro le esté dictando, aunque le están viendo que es un vídeo, ¿no? Que no es el niño, pero como si tú fueras a protegerle. Es un sistema, el cerebro materno es un cerebro motivado, indulgente, expectante, solícito, protector, o sea, es decir, y eso a la madre natural se lo regala el embarazo. La madre, los padres adoptivos o tal, tienen que ganárselo, el padre tiene que ganárselo con la unión del cerebro. El cerebro del padre también cambia enormemente en el sentido de que quita estrés, tiene el sistema de recompensa también activo, pero se lo tiene que ganar a base de cuidar al niño. Así es. Y entonces aparecen ese mismo efecto del cerebro. Y otra cosa que se ha visto en el cerebro de las madres es que se crea un cerebro multitarea. Es decir, todos, si hacemos varias cosas a la vez, no las hacemos bien. Sí. Decrece la calidad, ¿no? De ahí. Y sin embargo, el cerebro de las madres se desarrolla, o de los cuidadores, ¿no? Se desarrolla como son capaces de atender otras cosas, Sí, y tener atentos. el corazón puesto en el niño y sin perder la motivación hacia el niño, ¿no? O sea, decir que realmente esto es un bien para la sociedad. La maternidad y la paternidad, porque se crean personas como más sensibles al cuidado, a la atención, perdón, se hacen más cargo de la situación, ¿no? Es un bien, o sea, la sociedad tendría que bendecir la maternidad y la paternidad. Pues con eso nos quedamos y vamos a dejar también esta entrevista hay un área aquí de bienestar de Grupo Salinas donde hay muchos recursos para las trabajadoras del grupo que van a ser mamás. Sí. Entonces, además de que lo escuche todo el público, se lo vamos a dejar a todas las mamás para que sepan que algo muy hermoso está pasando sí. en sus vidas y que, bueno, lo veamos desde ese punto, desde ese beneficio y para que lo disfruten. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, y bueno, pues ya sabe usted, vámonos con una cápsula. Algunas aerolíneas permiten que embarazadas tomen un vuelo hasta las 36 semanas de gestación, pero en caso de que el bebé tenga prisas por nacer y tenga que llegar al mundo en el aire, ¿qué nacionalidad le corresponde? Desde 1929 que iniciaba la aeronavegación comercial se han documentado casi 80 nacimientos en aviones y aunque son pocos, para la Convención Internacional de Aviación Civil de 1944 hay 3 criterios que pueden utilizarse. Está el derecho de sangre que señala que el niño adquiere la nacionalidad de sus padres, el derecho de suelo que implica que al bebé le otorguen la nacionalidad del territorio que se esté sobrevolando. Y también existe la posibilidad que sea el país de registro de la aerolínea la que defina la nacionalidad. Todo depende de la legislación que tenga cada país. En el caso de México, si un bebé nace en un avión con bandera mexicana, sin importar el territorio que esté sobrevolando, automáticamente se adquiere la nacionalidad mexicana. ¿Lo sabías? Qué interesante, ¿verdad? Estamos despidiéndonos de la doctora. Qué interesante todo lo que nos dijo acerca de esta maternidad, de las células, de todo lo que ocurre. Y saben, eso de que empieza desde el momento prácticamente de la fecundación, bueno, pues ahí se los dejo de tarea para los que piensan que no, ¿verdad? Pero bueno, traes algunos datos, ¿verdad? Así es. Una recomendación, si me permites, Ney. Sabemos que en el Centro Ricardo Salinas Pliego siempre están preocupados por ofrecer contenido de interés, de temas importantes, y esta vez les recomiendo el documental Tirando Fronteras. Es una investigación de Antonella Martí, un viaje revelador a través de México hacia la frontera con Estados Unidos, en donde nos cuenta historias de migrantes, historias muy, muy, muy interesantes, y pues lo hace de una manera muy digerible, con mucho, la idea del centro es que este contenido tenga acceso a todas las personas y esos temas importantes los manejan de una manera de verdad muy sensible y muy digerible, como te lo comento, ¿no? Además de este documental, bueno, pueden encontrar infinidad de series, de cápsulas de arte, de música, de literatura,
échese una ¿Cómo entramos? Es en www.centroricardob.salinaspliego.org. ¿No hay que pagar? No hay que pagar. Bueno, muy bien. Y antes de despedirnos, en esta ocasión les traemos como novedad literaria El arte de ser humanos. Esta de la editorial Taurus, este libro nos dice que el ser humano es un arte, no es una ciencia. Si fuera una ciencia, tendríamos definiciones aceptadas, teorías confirmadas, respuestas unívocas y bueno, pero manuales de vida. Pero no lo tenemos. Ser humano es un arte, dice este libro, un arte que cada individuo tiene que dominar, ya que solo así podremos alcanzar nuestra humanidad, la cual nos permite vivir en la verdad, crear belleza, ser justos y tener compasión. Así es que si usted quiere saber del arte de ser humanos, pues ahí está, de la editorial Taurus. Muchas gracias y con esto nos despedimos. Gracias, Klaus. Gracias. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.